Bien, señores, continuamos en la revista 110 y vamos a darle la bienvenida a Jorge Saade Caret, quien es politólogo, especialista en comunicación política y paisano, ¿verdad? Yo creo que Jorge se ha hecho, es un libanés que se ha hecho latinoamericano, ¿verdad? Es así. Tiene muchos años realizando estudios y trabajando en política, en encuestas y en comunicación política y comercial en nuestro país. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación y por esta oportunidad de invitarme nuevamente a tu programa. Bien, yo quiero iniciar, Jorge, hablando de un estudio que usted presenta, que usted realizó, que tiene que ver con las simpatías. Tiene varias partes, pero vamos a hablar primero con la parte inicial, que es la simpatía de liderazgo internacional. Estamos hablando de los líderes de toda Latinoamérica y de su liderazgo. En esta primera parte, primero, ¿por qué usted realiza este estudio y cuáles son los resultados que tiene? Bueno, nosotros hicimos este estudio en vísperas de las elecciones presidenciales dominicanas. Se llevó a cabo en abril de este año. Se llevaron a cabo también después de las elecciones de El Salvador, donde resultó electo Nayib Bukele, y siempre me ha interesado conocer esa simpatía que tienen los dominicanos, los electores hábiles dominicanos, en torno a ese liderazgo externo, ya sea en nuestro continente, en el bloque occidental, o vámonos a irnos para Oriente. De acuerdo con una investigación que hicimos en una especie de grupo focal, resumimos los líderes internacionales que más le gustaba a ese grupo y los colocamos entre las opciones. Al finalizar de mencionar cada una de las opciones que vamos a indicarles ahora, después de escuchar el encuestado, que son dominicanos habilitados para las elecciones presidenciales de ese entonces, hace unos meses, le pedimos que eligiera a uno de estos líderes que más simpatizaba. Y de acuerdo con nuestro estudio, hay que recordar que esto fue a nivel nacional. Tenemos la gráfica, gráfica ok, ahí la tenemos. Sí. Ahí dice, ok, ahí solamente se valora el internacional desde aquí. Efectivamente. Ahí no están líderes dominicanos. Nada que ver. Ok, entonces, ¿qué dice eso? Que Nayib Bukele es valorado con un 50%. Efectivamente. Es el líder internacional mejor valorado por los dominicanos. Efectivamente, que estos son electores y que fueron habilitados electoralmente para votar. Y usted lo que me está diciendo es que Donald Trump es el segundo y que Biden no aparece ni nadie más. Hay que recordar que nosotros colocamos a estos líderes después del resultado de un grupo focal en donde pedimos a los presentes que nos enumeraran los principales líderes de ese entonces. Ahora bien, hay que recordar la fecha que se hizo este estudio. Fueron después de las elecciones de El Salvador, antes de las presidenciales dominicanas, muchísimo antes del atentado que le hicieron contra el candidato republicano Donald Trump, bien, sí. Y también antes de esa nominación demócrata que hoy en día tiene Kamala Harris. Entonces, quizás es un poco de tiempo, no lo hice ni lo anuncié en ese entonces para no contaminar también las elecciones que se vivían en este país, para que no tomara una especie de polarización de que, bueno, Nayib Bukele representa el conservadurismo o el liberalismo en la región frente a un Donald Trump que presenta un conservadurismo en Estados Unidos. En cuarto lugar vemos en tercer lugar vemos a un Vladimir Putin, un conservador que muchos lo califican como autócrata. Entonces, por eso que pienso que este es el momentum exacto para informar estos resultados, que es el reflejo de lo que dijeron nuestros electores en una encuesta hogar por hogar. Sí, pero precisamente ese 50% de simpatías con Nayib Bukele desde aquí del país, ¿no podría también interpretarse como una idea o un paradigma, vamos a decir, de lo que localmente se espera de los políticos nacionales? Efectivamente, a pesar de que vamos a verlo más adelante sobre los líderes nacionales extintos, sí, hay una tendencia simpática
muy penosa también de los dominicanos que les gusta la autocracia, les encanta la mano dura, les encanta la lucha que ha llevado Nayib Bukele en estos 4 años contra las pandillas. Vamos a ver cómo va a tocar estos 4 años frente, que ahora toma un nuevo enemigo que son los empresarios. Entonces le gusta, coquetea muchísimo el latinoamericano, no solamente el dominicano, en torno a esa seducción populista un poco autócrata. Sí, no es tanto quizás lo que le gusta, sino quizás el que ha visto que es el método que ha dado resultado en ocasiones anteriores, en circunstancias quizás no más deseadas aquí en el país. Efectivamente, la eterna disputa, el eterno debate entre si que eres un líder democrático o que eres un líder autócrata y liberal, como estamos conociendo hoy en día, que lucha contra las verdaderas problemáticas que afecta hoy en día a la ciudadanía. Vamos a ver esa gráfica de este estudio, la que tiene que ver con el liderazgo nacional, pero extinto, las personas, los líderes que ya no están con nosotros. Efectivamente. Mira, en ese entonces... Eso yo no creo que ha variado mucho, porque eso no se ha muerto ninguno. No, todo lo contrario, todos están muertos. No digo que no se ha muerto ninguno después de ese estudio. Ah, efectivamente, sí, sí. No hay muerto nuevo. La mayoría de estos son líderes del siglo pasado. Pareciera que fuese un poco injusto de alejarlos en nuestro siglo y que era conocer qué era lo que pensaban esos mismos electores dominicanos con esa fiesta democrática que se vivía en vísperas de las presidenciales, después de las municipales. Y le damos una oportunidad a estos que ya no están con nosotros para ver cuál es la simpatía. Ahora bien, hay que destacar lo siguiente que para mí... Y Trujillo tiene un 11% todavía. Efectivamente, eso responde a un estudio que se hizo el año pasado de que denuncia varios informes de que ha habido una tendencia a lo que estamos hablando de la autocracia, la dictadura, los gobiernos fuertes en parte de la población. La mano dura. La mano dura todavía. Ahora bien, no respetan necesariamente los resultados de las elecciones presidenciales, porque el ranfismo, que es lo representado, el heredero del trujillismo, que no tiene nada que ver, llegó en un cuarto lugar con un 3%. Pero queremos ver también la ideología del dominicano. El dominicano en su mayoría es socialdemócrata, socialcristiano, tiene tendencias autocráticas, balagueristas, entre otras. Hay que destacar algo que me llamó muchísimo la atención. El tema de la segmentación por partidos políticos, por sexo y por edades. Por partidos políticos, el 75% de aquellos que dijeron que hoy en día simpatizan por el reformista siguen apoyando a Balaguer. No es ningún secreto. Pero lo que sí nos llamó la atención es que la mayoría de los que hoy en día no están inscritos ni simpatizan con ningún partido político también lo hacen a favor de Balaguer. Bien, ese es el caso de la tendencia a nivel partidista. Un cruce de información que nuestra agencia hace normalmente. Ahora bien, vamos por el tema de sexo. Los hombres simpatizan más por Balaguer y por Peña Gómez que las mujeres. Por edad. ¿Por Balaguer? Por Balaguer y por Peña Gómez. Los hombres, más que las mujeres. El tema que más me llamó la atención era el caso, el rango etario. Bien. ¿Y por edad? Ahí vamos. Mientras más joven es el encuestado, que les recuerdo, eran electores. ¿Le gustaban los más viejos? Le gustaban, no, todo lo contrario, le gustaba a Trujillo. Le gustaban sus regímenes dictatoriales, autocráticos, de mano dura, que refleja lo que hemos visto con Nayib Bukele, que ha aprovechado el tema de las redes sociales para promocionar su gobierno. Mientras más joven es el elector, mientras más viejo es el elector, más simpatiza por estos líderes extintos del siglo pasado, como lo es Peña Gómez en primer lugar, Balaguer en segundo y el tema de Juan Bosch en tercer lugar. Bien, vamos a ver la siguiente. La siguiente tiene que ver con, ahí lo tenemos, percepción sobre abstención en las municipales. Bien. Yo sé que, reitero, es destiempo esta presentación de resultados, pero les aclaro que no quería contaminar, ni parcializar, ni alarmar a los electores en víspera de las elecciones presidenciales. Después que se hicieron las elecciones municipales, todos los analistas nos preguntamos qué pasó, por qué tan baja la participación electoral en las municipales, que posiblemente, y lo vimos más adelante, fue un reflejo, no tanto como en las municipales la abstención, pero sí hubo poca presencia en las urnas a nivel presidencial. Porque no es lo mismo desinterés y desmotivación. Efectivamente, nosotros lo que hicimos fue escuchar una respuesta abierta y lo que hicimos fue decodificar de acuerdo a las respuestas. Vemos que el público dominicano
No es ningún secreto para nadie. Ahí está, ahí dice que el 15% tiene desinterés por la parte municipal, el 10% no tiene motivación, el 7% está harto, el 6% tiene desconfianza, que dice que no son importantes un 5%, no pagaron para ir a votar, que no le compraron su voto, el 5%, desencanto, el 5.9%, inseguridad por quién votar, el 4%, apatía, el 3%, el 4% también, otros, el 24%, y el 3% no sabe ni responde. Ese otro responde a múltiples respuestas. Y ese 23% de otros no es muy alto. Es muy alto porque fueron diferentes. ¿Pero qué son esos otros? Las siguientes respuestas, por ejemplo, los partidos políticos no se movilizaron, no me gustaba ningún candidato, el gobierno no respondió a las promesas que hizo en el 2020, entre otras respuestas que no llegan a ese 5%. Es importantísimo, y hoy en día del 2024 lo venimos recalcando, la importancia de atacar la abstención para las próximas elecciones. Es muy difícil, sí, y es muy como que suspicaz y un poquito como que pensativo, abrumador, de que la participación en unas elecciones esté muy por debajo del 55%. Entonces tomamos esa aura, esa magia que se vivía después de las municipales y previa a las presidenciales para conocer lo que pensaban los electores, que quizás unos votaron o quizás otros no, sí, sobre qué pensaban, por qué no fueron a votar las personas. Y no me diste ninguna de estas que no la veo aquí, a lo mejor no la descargué, el liderazgo nacional vivo, o comparándolo con los internacionales. El nacional vivo sencillamente fueron los líderes a nivel presidencial, que ya todos supimos cuáles fueron los resultados. Y por ejemplo, si se compara líderes dominicanos con el caso de los internacionales, ¿es verdad que Luis Abinader está el segundo presidente líder más valorado después de Nayib Bukele? Aquí. Nosotros, sería un poco injusto también comparar, pero sabemos que en ambos estudios, en ambos gráficos, Nayib Bukele estuvo en primer lugar y Luis Abinader en el segundo lugar. En el segundo gráfico sobre nivel presidencial. No es ningún pero ese no lo tenemos, ese gráfico. No, pero ese era un poquito inexacto porque hay muchísimos abinaderistas, por ejemplo, que dijeron que no simpatizan con ningún líder líder internacional. O quizás también hay muchos que son pro Leonel, pero simpatizan con Bukele. No existe esa relación entre ser abinaderista y ser bukelista. Con tu experiencia haciendo estudios, Jorge, ¿qué porcentaje de credibilidad tienen esos datos para ya después que pasan las elecciones o que tú dices, bueno, hay estudios que se hacen sin ningún motivo? No creo que cuando no hay unas elecciones y tú estás preguntándole a una persona, ¿por qué dominicano? ¿Quién te gusta de Latinoamérica? Bukele. No hay una razón política, económica, no tiene que ver con tu bienestar. Todos estos estudios son reales. Son reales y ayudan muchísimo para crear un perfil político, Michelle. Quizás hoy en día en el mercado político dominicano no existe un bukelista, alguien que presente ideas liberales en materia económica, pero a nivel social es conservador, pero en materia política es un poquito autócrata. Eso te ayuda a ti a hacer una proyección de lo que tú quieres ofrecer ante el público, tú como político. También quieres conocer, por ejemplo, el caso de los líderes extintos dominicanos, quieres conocer si en tu discurso es necesario mencionar a Balaguer o en el caso de Peña Gómez, como muy bien hicieron los candidatos presidenciales en ese entonces. No sé si se acuerdan, en víspera de las presidenciales, sí, cada uno de estos líderes o candidatos presidenciales recurrieron. El brazo de un muerto. Efectivamente, y vemos que la mayoría de los jóvenes no están interesados en el caso de los líderes extintos que conocemos el siglo pasado. En el caso de Trujillo, mientras más joven es el elector, más simpatiza por este tipo de perfil. Entonces, coincide con el tema de discurso que tú vas a decir durante el espacio. Si la mayoría son jóvenes, quizás aplicar una especie de discurso a favor de tomar medidas fuertes, mientras que cuando estás con, qué sé yo, en una plataforma partidista pro-peñagomista, tú vas a recurrir a él. Entonces, eso te ayuda muchísimo en la construcción de discurso, conocer qué están pensando tus electores y, lo más importante, prepararte para futuros escenarios. Pasó yo creo que te voy a comprometer para en unos días que vengas a hablar. Hoy no te voy a multar,
porque conozco que has hecho y trabajas mucho con Venezuela y sé que tienes mucha información, pero posiblemente, como has tenido participación y está activo esto, no debes de emitir opiniones en este momento con el tema de Venezuela. Pero sí quiero aprovechar que estás aquí con esto del estudio y primero preguntarte, con relación a todos los estudios que realizaste, no en el proceso municipal, sino presidencial, congresual y congresual, ¿cómo salieron tus resultados de los trabajos que preparaste con relación a los resultados de las elecciones? Bueno, sin duda alguna, afortunadamente nos sentimos orgullosos que fue un reflejo de los resultados electorales. Lo que mismo anunció la Junta Central, acertamos en muchísimos escenarios en materia presidencial. Por ejemplo, tú pegaste con la senaduría de distrito. Efectivamente, hay una disputa porque... Decían que ganaba todo el mundo Moreno, y tú decías que yo creo que ganaba Efectivamente, Omar. ganaba Omar. El tema es que había estratos que tú no le puedes llegar, que son las personas que viven en edificios, bien, clase media, alta y alta, que en su mayoría votaron por Omar. Lo que hubo en esa demarcación a nivel senatorial fue un cruce de votos donde los PRMistas sí siguieron las instrucciones en votar a nivel de diputados y presidencial, pero no hicieron lo mismo a nivel de senaduría. No fue el candidato del gobierno, sino más bien la buena propuesta que ofreció Omar en ese entonces. Acerté. Y con la presidencial que daste, ¿tú pensabas que el presidente iba a sacar más o menos votos? No, yo pensé que iba a sacar, dije que era muy difícil que llegase un 60% de simpatía. Sacó 58, ¿verdad? Sí, pero esos 2% tienen muchísima credibilidad. Pero sobre ese origen de la abstención municipal, bueno, de lo que pudieran haber detectado sus estudios dentro de esas otras razones por las cuales la gente no participó. Es decir, mucha de la participación pudo haberse debido a que la gente no se sentía bien representado por la propuesta que llevaron los partidos, o simplemente consideraron que no iba a cambiar gran cosa el resultado de las elecciones. Claro, hay que recordar el marco en que yo hice esta investigación. Fueron después de las municipales cargos o autoridades que no tienen mucho impacto en el día a día de los dominicanos. Hay que recordar que no solamente el sistema dominicano es netamente presidencialista, sino centralista. Todo lo acumula el Poder Ejecutivo y Nacional. Las alcaldías te solucionan un tema de basura, uno que otra cosa, pero la mayoría de las respuestas viene el gobierno nacional. Entonces quizás están desilusionados, apáticos, alejados de la parte municipal, como muy bien lo vimos en las elecciones, pero a nivel presidencial se atreven un poquito más. Pero hay un mal latente que tiene que ser abordado tanto por los políticos como parte también de la sociedad civil para acabar esa abstención. Sí. Y también hay algo, aquí se prohíbe la reelección presidencial, o sea, está muy bien regulada, pero por lo regular lo que son los liderazgos locales a veces trascienden mucho lo que tiene que ver con la temporalidad que deberían tener. Así uno dice, hay gente que tiene años y años, o sea, elecciones y más elecciones ganando, pero eso es también la simpatía, lo tradicional y la acogida que tenga, vamos a decir, un candidato dentro de una población. Eso puede ser también un factor decisivo porque pesa mucho a la hora de decidir votar. Efectivamente, yo siempre apoyo el tema de la reelección de las autoridades porque es una especie de evaluación que te hace la población en torno a tu gestión. Bien, si posiblemente no le gustó tu gestión, automáticamente votas contra él o no votas. Entonces es una especie de elección. Por ejemplo, vamos al caso mexicano. Sí. Es solamente 6 años, ¿no? Y no hay tema de reelección. El presidente, al llegar al poder, se acaba sus promesas, como que no tiene algo que lo motiva, lo alienta a seguir haciendo un buen trabajo porque no hay reelección, ya cumpliste con tu palabra. Ahora bien, hay un tema partidista y ahí es donde se rompe el tema de lo que estabas tú discutiendo sobre la institucionalización o el personalismo, apuesta por el personalismo. Entonces, apuesta no importa para hacer medianamente una buena gestión, para darle ese testigo a tu candidato del partido, pero no tienes esa obligación de que la población te va a evaluar o a medir ante unas urnas. Y precisamente hablando de lo que es ese personalismo,
Habiendo notado que usted ha estudiado los regímenes anteriores, vamos a decir los gobiernos de otros líderes de otros partidos, ¿cómo anda el sentimiento de fidelidad hacia una organización versus el sentimiento hacia una persona o un candidato? Muy buena pregunta. Cuando preguntamos a las personas, vamos a ir a la mayoría, ¿a cuál candidato a la presidencia optas más? Como muy bien dijo Michelle, la mayoría votó o apostó o respondió 58% por Luis Abinader. Pero cuando le preguntamos por cuál partido simpatiza más, ese porcentaje baja a un 48%, un 52%. Entonces hay muchísimos que se califican y se autodeterminan como independientes a algún partido político, pero sí tienen su preferencia a nivel presidencial. Y se nota muchísimo en eso. Pasa también lo contrario. Hubo un momento donde nosotros marcamos, en el caso de Carolina, muy por encima del presidente, unos 3 puntos porcentuales, presidente, PRM, simpatía partidista. Entonces, ¿qué tiempo tarda montar una candidatura presidencial para una persona que no ha sido candidata? Yo siempre les digo, olvídense de eso, hacerlo el mismo año de las elecciones. Es un proceso que lleva su tiempo, Michelle, al menos 4 años de preparación para conocer primero los electores, el contexto político y también cómo vota la población. Hay un tema de abstencionismo que tú tienes que aprovecharlo. Mira, tú tienes pocos intereses aquí a nivel y conoce bien nuestra sociedad. Ya después de este proceso electoral, un presidente que ni puede reelegirse ni va a reelegirse, no va a cambiar la Constitución, por lo que él mismo ha dicho. Hipólito Mejía no va. Leonel Fernández, hoy usted tiene un PRD con Miguel Vargas. Usted tiene 2 candidatos ahí que hay que chequear qué es lo que es el ranfismo, cómo termine eso de los partidos emergentes y todo eso. Ahora, en los partidos grandes, que básicamente podemos mencionar 3, el presidente no va y yo veo ahí como 16 precandidatos presidenciales. Conté 16 el otro día. 2 o 3 con mucho más posibilidades, pero ya hay como 16 precandidatos. Una fuerza del pueblo donde un papá es la oposición de su hijo, un hijo la oposición de su papá. Los candidatos que pueden ser en la fuerza del pueblo son papá e hijo. No veo ni siquiera que alguien ha levantado la mano. Y un PLD que se perfila con una mujer que es Margarita, que va a pasar con doña Margarita si se va a presentar, un candidato que acaba de sacar un porcentaje que es Abel Martínez en estas elecciones, y un Francisco Javier que tal vez está ahí, que parece que tiene mucho apoyo en este momento y que podría ser, es uno de los dominicanos que mejor conoce de estrategia política que hay aquí, de maquinaria, de elecciones y todo eso. Un Abel, no podemos descartarlo. ¿Perdón? Un Abel que no lo podemos descartar todavía dentro del PLD. Claro. ¿Cómo tú ves el panorama político al 24? Estamos a destiempo. Todos esos candidatos, podríamos decir que solamente, no, olvídense de eso, solamente habla de 6 precandidatos de Carolina, de David, de Yayo, de Guido, de cuáles son los que tienen mucha posibilidad en el partido. ¿Cómo tú ves el futuro en la parte política dominicana? Bueno, nosotros hicimos estudios sobre el posible candidato presidencial para el 28 desde el 23. Del PRM. Del PRM. Ya estamos midiendo esa aura, esa magia, esa especie de sentimiento electoral para ver cómo la inercia del presidente Luis Abinader y su reelección puede motivar a sus futuros sucesores. Y no hay demasiado precandidato, demasiada gente detrás de eso. No, y ojalá que sean muchísimos más. El tema es que lo van a filtrar a medida que pasa el tiempo. Ahora bien, por ahora... ¿Por qué se mete la gente en eso si cuando no tienen posibilidades? ¿Para tratar de prender o para quedar bien posicionado con relación a otra, si ganan las elecciones? Por 2 acciones. Una, para negociar quizás un puesto más adelante en ese gobierno del 28. Bien, decirle, mire, yo tengo esta cuota de simpatía. Bien, o lo que hace la mayoría, prepararse para el 32 o el 36. Esa es una buena forma. La mayoría de mis clientes me dicen, Jorge, tengo intenciones
Yo le digo, bueno, quizás estos 4 años no, quizás los próximos 8 ¿Quién te años gusta? no. ¿Quién tú ves los números? Ya se sabe cuando se hizo en para el 28, ¿quién tú tienes? Los que tú mencionaste, no necesariamente es estricto orden, pero está el caso del ministro de Turismo y la alcaldesa de la capital en nivel oficialista. Pero que esos son los que están definidos hace tiempo. Ahora bien, no sé si lo han dicho en este espacio, pero yo me atrevería que para que el PRM se salvaguarde sus intereses en el 28, unir a estas dos personalidades en una misma fórmula presidencial. Porque... ¿Usted habla de Carolina presidenta, David vice o viceversa? O viceversa, porque... ¿Se quedan seguros? Porque es posible, en los escenarios que puede ocurrir, un evento catastrófico social, político, económico, que podría revertir las intenciones que tienen hoy en día. Usted ha analizado mucho los candidatos y nos queda poco tiempo. Y usted fue de los pocos que siempre me decía, acuérdate del rechazo, del rechazo. En el 2028, un Leonel Fernández con todos los presidentes 3 veces, presidente del PLD, presidente de la Fuerza del Pueblo, experiencia, edad, capacidad, todo eso, y 30 y pico de % en las elecciones ahora, pero con mucho rechazo. ¿Debe ser candidato de su partido o debe darle paso a su hijo que no tiene rechazo y que está marcando más que él? Uno de los cruces de información, no por la tangente, pero para que vean lo interesante de esa relación de los Fernández, de la dinastía Fernández. La dinastía Fernández. La dinastía Fernández, como lo hay la Mejía, como la hay la trujillista, y debería haber una binaderista. Cuando le hicimos la pregunta a los que viven en la capital sobre si calificas a Leonel como una persona honesta o no, bien, hubo 14% de esas personas que calificaron a Leonel como deshonesta y que dijeron que iban a votar por su hijo a nivel senatorial. Y ahí creo que era a partir del 60%. Entonces, por encima. Omar Fernández creó la percepción de su propia imagen separada de la de su papá. Efectivamente. O tomó lo bueno de su papá y no lo malo. Bueno, es lo que él ha querido. Porque él es un clon. Fenotípicamente sí. Pero lo más importante es desplegarse, romperse de esos ataques que le hacen. ¿Qué le conviene a la Fuerza del Pueblo como partido y a esa dinastía Fernández? ¿Hacerse un lado Leonel Fernández y darle paso a su hijo o todavía el 28 muy pronto con la edad de Omar? Mira, hay un escenario que yo lo he dicho y la gente me califica como descabellado, que es un tercero de la Fuerza del Pueblo, que no necesariamente debe ser un Fernández, sino emerja uno de estos de la Fuerza del Pueblo ante un escenario muy difícil. Pero frente no hay al un PRM. candidato en la Fuerza del Pueblo, no hay una tercera persona que pueda ganarle, por ejemplo, a una Carolina, a un David, a un Francisco Javier, a un Abel. Es mejor 1000 veces que ese personaje emerja de la Fuerza del Pueblo y se lleve la derrota en el 28 a que uno de los dos Fernández pierda a nivel presidencial. ¿Y cómo tú ves una alianza PLD Fuerza del Pueblo en el 28? Bueno, esa alianza es a nivel presidencial. No creo que continúe a nivel parlamentario, no lo creo. Los discursos son totalmente antagónicos. En Venezuela han sido contradictorios el caso del PLD y la Fuerza del Pueblo. Nos van a decir el contexto que va a ocurrir en el 2026, 2027, 2028. Si los obliga a unirse, como muy bien ocurrió ahora, o llevar candidatos separados. Todo nos va a decir el contexto frente, ojalá que no ocurra algún evento económico, social, político, financiero que obligue a alguna de las partes a aprovechar de ese escenario oscuro. ¿Qué mensaje final tú le quieres dejar a los dominicanos después de usted hacer todos estos estudios, la parte política sobre todo? Bueno, yo le digo que aprovechen estos 4 años que no hay elecciones, bien, y culturícense un poquito más, investiguen más, busquen, apréndanse sobre el tipo de ideología, recurren, investiguen, hablen con sus posibles candidatos, vayan y pregúntenle a los que ustedes votaron qué han hecho, háganle seguimiento. Eso es muy importante ustedes como electores, ver qué están haciendo sus regidores y sus alcaldes a nivel de autoridad de gobierno. Bien, señores, estamos en una campaña que va a durar 5 años, eso y ya va uno. Sí, caquiña, así mismo caquiña. es. Sí mismo. Jorge Saade Caret,
¿lo pronuncié bien? Caret, porque ese Caret salió como británico, pero Jorge no importa. Saad Caret, Sí, politólogo y especialista en comunicación política. Gracias por estar con Y nosotros. dominicano ya. ya, Mira aquí. aplatanado, gracias.